La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, comparto contigo una reflexión para ayudarte, para animarte, para que tú también tengas la capacidad no solamente de escuchar, sino de interiorizar. Y qué bueno que estés ahí con tu cónyuge, qué bueno que estés ahí quizás con algún familiar, porque voy a hablar acerca de el perdón. El perdón en la familia. ¿Cuánta necesidad tenemos de aprender a perdonar? De aprender a buscar el reconocer que no somos perfectos, que nos equivocamos. Y que muchas veces este error que cometo ha herido a mi pareja, ha herido a mi cónyuge, ha herido a algún familiar, un hijo, un hermano, un papá, una mamá. Hablar del perdón es hablar de liberarnos, de restaurar relaciones. Y sigo tomando esta exhortación apostólica, la alegría del amor. Y el Papa ha hablado en este documento sobre el perdón. Y quisiera leer el numeral 1606. Dice el numeral 1606, cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. Hablemos un poco, tomando en cuenta el numeral 106 de esta exhortación apostólica, la alegría del amor. Y me llama la atención cómo el Papa comienza el numeral 106. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados. No hay familia perfecta, no hay matrimonio perfecto. Y esa imperfección es la que hiere, esa imperfección es la que maltrata. Yo sé que tú amas a tus hijos, pero en algún momento quizás has dicho o has hecho algo que les ha herido, les ha ofendido. Sé que amas a tu cónyuge, pero has dicho o hecho algo que también le ha causado herida. ¿Hemos sido ofendidos o desilusionados en la familia, en el matrimonio? Por supuesto que sí. Porque somos imperfectos. Porque nos equivocamos. Porque a veces actuamos egoístamente y eso causa herida. Y eso transgrede la dignidad muchas veces de nuestro cónyuge o de nuestros hijos o de nuestros padres, de quien sea, algún familiar. Ahora, a renglón seguido el Papa dice, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. ¿Deseas tú perdonar? Porque dice el Papa que el perdón es posible, pero a la vez es deseable. Si una persona no desea, pues lo ve como imposible. Porque te estás centrando en tu herida, en lo que te hicieron, en lo que te dijeron o en lo que hiciste. Nadie dice que es fácil perdonar. Nadie dice que es fácil entrar en procesos de reconciliación. Nadie dice que es fácil, que es sencillo, que es simple. No. El problema es cuando simplificamos el asunto. El problema es cuando no reconocemos que hemos fallado. Cuando no reconocemos el dolor que hemos provocado, entonces simplemente dale vuelta a la página. Simplificamos el tema. Si ya lo hablamos, o simplemente no decimos perdóname, sino discúlpame.
No, porque el perdón es un proceso. El perdón implica voluntad. El perdón implica interés. El perdón implica conciencia de lo que yo hice, de lo que yo hice, de lo que me hicieron, de lo que me dijeron. El perdón es una decisión de la persona, es una decisión. Y por lo tanto, este perdón, que es una decisión, es un proceso, es un proceso. Y el proceso empieza por reconocer que he herido o que me han herido. Por reconocer quién me hirió o a quién herí. Empieza a nivel personal, tomando conciencia de que dañé o me dañaron. Por eso el Papa nos hace ver que hay situaciones en las cuales se pone en riesgo la convivencia familiar. Se pone en riesgo la convivencia conyugal. Y por eso dice el Papa que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. O sea, un espíritu de renuncia. Pero si tú sigues diciendo, pero es que yo así soy, y así me tienen que aguantar, ahí no hay espíritu de sacrificio. Espíritu de sacrificio es reconocer que me equivoqué, que fallé, que violenté, que he puesto en riesgo, ya sea la estabilidad matrimonial, la relación con los hijos o con algún familiar. Entonces, ese sentido de gran espíritu de sacrificio, como dice el Papa, nos lleva a tener disponibilidad, a pensar en el bien de los demás, especialmente en el bien de la familia, a propiciar un proceso de sanar las heridas, de restaurar las relaciones. Y por eso el Papa habla de aspectos como la comprensión. La comprensión. Mira, para que tú puedas perdonar o puedas pedir perdón, sé empático. O sea, eso que hiciste, eso que te hicieron, trata de discernirlo en relación a la otra persona. La comprensión, el daño que yo he hecho, las consecuencias que estoy viviendo, lo que yo estoy viviendo como persona, este dolor que es insoportable, este recuerdo que me aturde, esta situación que me condiciona en un estado de infelicidad, de amargura, de enojo, de irritabilidad, de violencia. O sea, este sentido de la comprensión, como nos menciona el Papa, como un elemento importante para buscar la armonía, es saber interpretar, saber aceptar la situación que se está viviendo. Luego también el Papa menciona, aparte de la comprensión, la tolerancia. La tolerancia. Cuán importante es ser tolerantes cuando estamos heridos. Pero el problema es cuando estoy herido, me vuelvo intolerante, me vuelvo agresivo, me vuelvo una persona insoportable, me vuelvo una persona que todo lo soluciono deseando el mal al otro, al que me ha herido, al que me ha ofendido, al que me traicionó. Pero centrémonos en la figura de Jesucristo. Si soy cristiano, Jesucristo toleró hasta a Pilatos. A Pilato. Jesucristo toleró al que le abofeteó. ¿Por qué me pegas? Jesucristo toleró al que le hizo la lanzada y le hirió el costado. O sea, la tolerancia no tiene nada que ver con pasividad, con dejar que me humillen, no. La tolerancia tiene que ver con tu dignidad de persona, con tu dignidad de persona. Luego el Papa nos habla del tema del perdón. Luego el Papa hablará de la reconciliación.
volver a esa unidad. Por eso cuando uno ve los evangelios, los 4 evangelios, y uno va viendo allí el tema de cómo Jesús promueve, porque fue parte de la predicación de Jesucristo, el perdón. Dice ahí ese texto que a mí me impresiona mucho cuando en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, cuando Jesús habla sobre el Padre Nuestro, pero después del Padre Nuestro dice, si ustedes perdonan las ofensas a quienes les han perdonado, el Padre Celestial los perdonará. Y luego agrega, si ustedes no perdonan las ofensas a quienes les han ofendido, el Padre Celestial no los perdonará. O sea, la trascendencia y la importancia que le da Jesucristo al perdón. Hay frases un poco nefastas, ¿no? Por decir totalmente nefastas. Perdono pero no olvido. O sea, ese perdono pero no olvido tiene un sentido lógico, por supuesto que sí, pero muchas veces se le dice como en la línea de la venganza, ¿no? En la línea de la venganza, es que me la vas a pagar. Es que espérate, sí, va a pasar el tiempo, pero me la voy a desquitar. Ahí no hay un perdón pleno. Porque el perdón verdadero es liberar al otro, pero liberarme a mí. A mí me libero de mi resentimiento, me libero de esto que atrofia mi alegría, que entristece mi vida. Me libero. Y entendiendo, insisto, en que el perdonar a una persona es un proceso. Es un proceso de autoliberación. Es un proceso de tomar conciencia. Por eso a veces es un poco complicado cuando buscamos simplificar el perdón con perdóname. Te perdono. No, es un trabajo sistemático entre lo que es mi recuerdo, mi memoria, mis sentimientos, mis emociones, mi realidad. Es todo un trabajo sistemático el tema del perdón, porque lo tengo que ir asimilando, lo tengo que ir trabajando paulatinamente. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, para llegar a ese perdonar al cónyuge o a algún familiar, necesito ayuda externa. Necesito que alguien me apoye, que alguien me oriente, pero no la comadre, no el compadre, no, alguien que me ayude a vivir un proceso porque ante la herida que yo tengo, yo estoy viviendo un duelo. Me han herido, algo me ha afectado, estoy en duelo. Hay tristeza, hay dolor, frustración, impotencia, desencanto, agregue otras cosas. Entonces necesito que alguien me brinde un acompañamiento, alguien me oriente cómo manejar este rencor, cómo manejar esta ira, cómo hacerlo. Entonces ahí se dan los procesos de acompañamiento. Por eso hay necesidad, por ejemplo, de una dirección espiritual. Busco al sacerdote para que me dé un acompañamiento espiritual, busco la consejería para que me orienten cómo manejar esta situación a nivel de matrimonio, a nivel de familia, con este familiar, sea hijo, papá, mamá, que vivo con él, convivimos ahí en casa, pero no le hablo y estoy esto. Entonces, necesito ayuda. Pero muchas veces vemos el perdón como también un acto de humillarnos. Es que, ¿por qué tengo yo que perdonar? ¿Por qué tengo yo? Si yo no fui quien inició, si yo no fui el que le ofendí. No, momento. O sea, si tienes algo contra alguien, debo de escrutar mi corazón. Porque el no perdón me esclaviza. ¿Por qué tengo que esperar a que sea mi hija, mi hijo, el que me venga a pedir perdón a mí? Porque él fue el que me insultó, porque me ofendió. Sí, pero la Biblia dice que mi deber, aunque no haya sido yo quien haya ofendido, mi deber es llegar ante la persona que me ofendió y decir, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús te perdono. Y si en algún momento yo te ofendí, te herí, te pido perdón. Eso es vivir el Evangelio. Eso es trascender a una vida verdaderamente cristiana,
donde asumo los principios del Evangelio de una forma plena. No estoy de brazos cruzados a que me pidan perdón. No, 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 no. El sentido verdadero del Evangelio es promover comunión. Promover comunión. Y por eso el Papa en este documento nos exhorta, nos anima, nos hace ver el hecho de que necesitamos hacer un replanteamiento de nuestra vida en relación al perdón, ya sea en el matrimonio como en la familia. Mire lo que dice el numeral 107 de la exhortación apostólica La alegría del amor. Dice: hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y de perdonarnos a nosotros mismos. Ahí hay que hacer una pausa y pensemos, ¿realmente nos hemos perdonado? ¿Realmente hemos trabajado con nuestra historia de vida? ¿Y estamos realmente experimentando una liberación interna? ¿Me he reconciliado con mi historia? ¿Acepto, reconozco el dolor que provocaron quizás alguien en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud? O sea, hay que, si realmente queremos vivir esa experiencia liberadora, lo primero que hay que trabajar es en nosotros mismos. Tantas veces, dice el Papa, nuestros errores o la mirada crítica de las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Y más adelante, casi al final del numeral 107, el Papa dice: hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones e incluso perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. O sea, hablar del perdón es hablar de nosotros, es aprender a ver nuestra historia, es reconocer cuáles son nuestros defectos, nuestras incapacidades, es darnos cuenta que quizás hay heridas en nuestra vida que todavía están abiertas, que todavía guardo algo hacia mi papá, hacia mi mamá, que nunca lo he trabajado, y por eso me vuelvo una persona agresiva, intolerante, impaciente. Así como me trataron a mí, así trato a los demás, especialmente en casa. Por eso, las palabras sabias del Papa: hace falta orar con la propia historia, aceptar esta historia, esto que me daña, esto que hiere, esto que incomoda, que me incomoda a mí, que me hiere a mí, pero que yo estoy haciendo lo mismo con los demás. ¿Cuánta necesidad hace falta de sentarnos frente a nuestros hijos y verles a cada uno de ellos y decirles: hijo, hija, te pido perdón. Te pido perdón por mi intolerancia, te pido perdón por mi violencia, te pido perdón por mi imprudencia, te pido perdón por mi agresividad, te pido perdón porque las veces en que me has necesitado me he negado. He preferido estar más en el trabajo porque quizás ha sido más importante el trabajo que ir a acompañarte a la escuela, al colegio, a la actividad deportiva. Entonces, cuando vamos dándonos cuenta de que hay situaciones que las vemos entre comillas normales, pero que han herido a los que decimos amar, ¿cuántas tendríamos que sentarnos frente a nuestro cónyuge, tomarle de las manos, verle a los ojos y decir: ¿sabes qué? Te pido perdón. Te pido perdón por las veces en que me he negado a ti. Te pido perdón por las veces en que te he interrumpido, por las veces en que no he tenido disponibilidad para escucharte, por las veces en que he sido incapaz de tolerar tu opinión o tu punto de vista, por las veces en que me he burlado de ti, por las veces en que te he ignorado. Te pido perdón por las veces en que he hecho las cosas de mala gana. Te pido perdón porque no te tengo paciencia, no te he tenido paciencia. Te pido perdón porque quizás te herí profundamente a razón de mi infidelidad, a razón de mi indiferencia afectiva. Te pido perdón porque soy una persona egoísta, pienso más en mí, menos en ti. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que sentarnos frente a nuestro cónyuge y hablar de esa manera? ¿Cuánta necesidad hay en el matrimonio y en la familia de perdón? Pero el perdón es un acto de la voluntad.
El perdón no se impone. Vaya, pídale perdón a su hermano. Nos vamos educando en el perdón. Recuerdo que cuando nuestros hijos estaban pequeños hacíamos eso. Venga para acá, párese frente a su hermano. Pídale perdón. Ahora dele un abrazo. Manténganse ahí abrazados. ¿Cuán necesario es el perdón hoy en día? Porque el perdón es sanador, el perdón restaura, el perdón purifica las intenciones. El perdón nos lleva a hacer un replanteamiento de nuestra vida. A veces me toca dialogar en las consejerías con personas cuyo papá, cuya mamá ya falleció y nunca se reconciliaron. Nunca buscaron dialogar. Nunca buscaron dar tiempo para hablar de sus heridas, de sus dolores internos. Entonces trabajar con ese tipo de personas a mí me ha educado mucho en el perdón. El saber que no soy una persona perfecta, el reconocer eso, el darme cuenta que ya sea mi esposa o alguno de los hijos o mi madre o algún hermano, pues no es una persona perfecta. Entonces me lleva a desarrollar esa actitud de misericordia, esa actitud de promover estabilidad, porque eso es lo que hace el perdón. El perdón promueve estabilidad, el perdón promueve ternura, el perdón promueve alegría. Por supuesto que el perdón, hay un paso en el perdón que es muy importante: reparar lo mal hecho, reparar lo mal hecho. Y reparar lo mal hecho implica trabajar en cómo ayudar a la persona a sanar, a restaurar la vida, en cómo promover el paso de la reconciliación. Pero tengo que reparar lo mal hecho. Y reparar lo mal hecho implica darme cuenta que la otra persona ha sufrido, la he hecho sufrir a razón de mi conducta, de mis posturas, de mis actitudes. La he hecho sufrir. Entonces, reparar lo mal hecho es un proceso lento y largo, pero hay que trabajarlo. Espero que lo que hoy he compartido contigo te ayude a reflexionar sobre el perdón en tu vida conyugal y en tu vida familiar. Que el Señor les bendiga, les anime y les inspire cada día. Bendiciones.